Cuando Kierkegaard conoció a Regina Olsen, ella tenía 14 años. Regina era muy alegre, lo que contrastaba con el carácter en general taciturno de Kierkegaard. La relación duró 3 años, hasta que él rompió el compromiso. Este rompimiento, del cual se ha escrito tanto, en realidad tiene que ver con que Kierkegaard temía que el matrimonio, esa instancia que para él era una instancia fundamentalmente ética, fuese una molestia, un obstáculo, algo que lo distrajera de su misión. ¿Y cuál era esta misión de Kierkegaard? En realidad, todo el pensamiento de Kierkegaard giró en torno de 2 temas prioritarios. El primero era el del individuo y su existencia concreta, y el segundo tema, que estaba íntimamente relacionado con este, era el de la relación de Kierkegaard con el cristianismo. La crítica, por un lado, del cristianismo que él veía a su alrededor, una especie de humanismo burgués, donde el contenido de la fe había pasado a ser simplemente un hecho social, y donde, según él decía, se cometía la peor de las herejías, la de jugar a ser cristiano. Y por el otro lado, el desafío de ser un verdadero cristiano, desafío que, en última instancia, es imposible. Y esa tensión entre la deseabilidad de ese ideal y la imposibilidad de conseguirlo iba a regir toda la vida de Kierkegaard. Para él, el matrimonio pertenecía al estadio ético de la vida humana, pero su filosofía lo ponía ante una misión que pertenecía claramente al estadio religioso. Quizás esa haya sido la causa profunda del rompimiento con Regina Olsen, a quien, sin embargo, siguió amando. La tesis doctoral de Kierkegaard se tituló El concepto de ironía y giraba en torno de la ironía socrática y del romanticismo. Pero en el fondo, era una crítica a la filosofía hegeliana. Kierkegaard contraponía a la filosofía del sistema una filosofía de la praxis. Por supuesto, según él, la primera había culminado en Hegel, de modo que cuando criticaba al gran filósofo alemán, estaba criticando toda la tradición filosófica occidental desde su lejano origen en Grecia. Para Kierkegaard, Hegel era un cabal representante de la filosofía del sistema, que siempre miraba hacia el pasado y transformaba todo en mediación y en lógica. Este tipo de filosofía pasaba por alto la vida concreta. La vida no es mediación y desenvolvimiento dialéctico. La vida es paradoja y contraste. No procede por síntesis, sino por elección. Y lo que existe en ella no es el absoluto, sino el individuo y sus elecciones. El ser humano actúa, es decir, no está programado por la naturaleza para cumplir determinadas funciones, sino que tiene que elegir, tiene que optar. Eso es lo que llamamos libertad. La libertad es, sencillamente, que no tenemos nuestros objetivos biológicos, zoológicos, determinados de una manera fija, como el resto de los animales, sino que tenemos una amplia capacidad de posibilidades distintas frente a las que tenemos que optar. Y entonces dice Kierkegaard, ¿por cuál? Ese sentimiento de vacío, ese sentimiento de no tener ninguna obligación, de poder ir hacia acá, hacia allá, de poder decir sí, no, es lo que, según el pensador danés, nos produce angustia. La angustia es la que sentimos ante el vacío de la libertad, porque ese vacío de la libertad corresponde también al propio vacío de la muerte que presentimos. De modo que el espíritu tiembla, se angustia y, en último término, puede buscar la fe. Pero la fe es a su vez también algo temible, porque la divinidad no nos promete en principio razones, comprensión, utilidad, sino que hay que elegir entre el mundo de la razón y el mundo de lo útil, el mundo de lo verosímil y el mundo de la fe, que es una ruptura absoluta con todo eso. De ahí, por ejemplo, el modelo de la divinidad de Jehová, cuando nada menos que
ordena a un padre que suba a un monte y ejecute a su propio hijo. En esa historia bíblica del padre que lleva aterrorizado pero lleno de fe su hijo al monte y está a punto de matarlo hasta que le detiene la mano de Dios, está esa especie de absurdo terrible de la divinidad. La divinidad lo que quiere decir es: no valen ninguno de los razonamientos humanos, no valen ni siquiera los razonamientos éticos que hacen que un padre no pueda matar a su hijo. O crees o no crees, o entras en el mundo de la creencia y entonces todo es posible, puesto que para Dios todo es posible, no hay nada necesario, ni siquiera el pasado, todo puede ser cambiado, todo puede ser borrado. Entrar en el mundo de Dios es entrar en el mundo de la posibilidad pura y abierta permanentemente, o nos permanecemos en el mundo de lo necesario, de lo mecánico, de lo natural, ¿no? Esta es la opción de Kierkegaard, y Kierkegaard busca, probablemente, él dice que nunca encontró fuerza suficiente para convertirse en lo que él llamaba el caballero de la fe, el que es capaz de dar el salto y decir: ahí queda el mundo con su necesidad y con su razón, y yo me entrego a lo irracional, pero salvo. Ese es el planteamiento extremo de Kierkegaard, el planteamiento en el que se desgarró a lo largo de toda su vida.